En julio de 1914, no era la creciente crisis diplomática en los Balcanes, que pronto llevaría al estallido de la Primera Guerra Mundial, la noticia principal que cubrían los periódicos franceses. En cambio, era un escandaloso juicio que involucraba a Henriette Caillaux, la esposa del ex primer ministro francés, y el asesinato de uno de los editores de periódicos más distinguidos de Francia. El juicio de Henriette Caillaux fue uno de los más sensacionales de la historia moderna de Francia. ¿Quién era Henriette Caillaux y cómo terminó en el banquillo de los acusados en el verano de 1914? Henriette Renoir nació el 5 de diciembre de 1874 en Royal Malmaison, un suburbio acomodado de París. Su padre era Henri-Émile Renoir, un arquitecto, y su madre era Marie-Sophie Augustine. Venía de una familia adinerada, y Henriette luego se definió como parte de la burguesía francesa. Como resultado, recibió una buena educación y tuvo una crianza privilegiada y alegre. Henriette tuvo la suerte de vivir durante una época dorada europea, ya que la Belle Époque fue un periodo de optimismo, paz regional y prosperidad económica. ¿Seguiría teniendo suerte después? En 1894, a los 19 años, Henriette se casó con Leo Clarity, escritor y crítico literario. Por estándares actuales, Henriette era muy joven y la diferencia de 12 años también destacaba. Sin embargo, esto era común en esa época. Lamentablemente, el matrimonio fue infeliz y terminó lleno de infidelidades mutuas. Tuvieron 2 hijos y eventualmente se divorciaron en 1908, pero la razón del divorcio podría no ser la que esperas. A inicios del siglo XX, las parejas casadas rara vez se divorciaban aunque estuvieran distanciadas. Henriette y su esposo estuvieron casados 14 años pese a su miserable unión. Pero el romance de Henriette con Joseph Caillaux se volvió muy serio. Nacido en 1863, Caillaux estudió Derecho antes de ocupar cargos oficiales en casas francesas del norte de África. Al volver a Francia a fines de la década de 1890, comenzó su carrera parlamentaria y en 1899 llegó a ministro de Finanzas, cargo que ocupó hasta 1902. A mediados de la década de 1900 volvió al gobierno como ministro de Finanzas. Durante ese tiempo, quizá en 1907, comenzó un romance con Henriette. Rápidamente se enamoraron y ambos planeaban dejar a sus cónyuges para casarse. Henriette Caillaux se divorció fácilmente en 1908, pero Joseph no tuvo la misma suerte. Su primera esposa, Beth, se resistía a aceptarlo, y el divorcio tardó 3 años en finalizar. En 1911, Joseph Caillaux se divorció y pronto se casó con Henriette. Henriette Caillaux declaró que halló la mayor felicidad en su segundo matrimonio. La pareja también era extremadamente rica, vivía con gran comodidad, tenía mucho personal y estaba conectada con muchas de las figuras más importantes de Francia. Esto fue cuando Joseph Caillaux asumió como primer ministro de Francia. Sin embargo, su mandato fue breve, pues una crisis diplomática con Alemania por el dominio colonial de Mónaco provocó fuertes críticas a Caillaux y lo obligó a renunciar a inicios de 1912. Aún así, fue un político destacado y ocupó cargos importantes en varias administraciones en la década de 1910. Como resultado, Henriette Caillaux y él nunca estuvieron lejos de las portadas de los periódicos parisinos, tanto por su gran riqueza como por su carrera política. La felicidad matrimonial de Henriette y Joseph Caillaux se interrumpió por la carrera y opiniones de Joseph. Unos años antes, cuando Joseph intentaba divorciarse de su esposa Beth, ella le había proporcionado a Gaston Calmet, el editor de Le Figaro, una de las publicaciones más antiguas y respetadas de Francia. Cartas escritas entre Henriette y Joseph cuando aún estaban casados. Gaston Calmet inició una fuerte campaña en la prensa francesa contra Joseph. Esto surgió por la oposición de Gaston Calmet a las ideas políticas de Joseph y su ascenso como primer ministro de Francia en 1911.
Gastón Calmet estaba horrorizado por cómo Joseph manejó la crisis de Agadir en Marruecos, donde Francia y Alemania eran rivales desde hace años, y cómo negoció en secreto con Alemania sin el conocimiento de los presidentes franceses. Tras la caída de Caillaux en 1912, Gastón Calmet y Le Figaro siguieron publicando artículos desfavorables sobre el esposo de Henriette. Según algunos, 138 en menos de 100 días. Esto incluía artículos sobre la presunta corrupción de Caillaux y su círculo en el gobierno, además de la supuesta manipulación de la Bolsa de París. Otros elementos de las acusaciones contra Caillaux tenían que ver con supuestos intentos de socavar cierta legislación que él apoyaba en público, pero que en privado intentaba sabotear en una jugada política de doble cara. Con el aumento de los ataques, Henriette se sentía más perturbada y temía que Calmet revelara detalles de su aventura con Joseph de años atrás. En ese instante, nada lo detenía y tenía todas las cartas que la exesposa de Joseph le dio. Así que no pasó mucho tiempo antes de que Henriette comenzara a planear cómo silenciarlo. Henriette Caillaux pensaba cómo lograr que Calmet dejara de atacar a su esposo. Ella pensaba que solo un duelo entre él y Calmet protegería su reputación, aunque esto también arruinaría la vida de ella y su esposo. En ese momento ella no tenía un plan específico, pero entonces Calmet fue demasiado lejos. El 13 de marzo, Le Figaro publicó una carta que había sido escrita en 1907 o 1908 de José a Henriette durante sus esfuerzos por convencerla de divorciarse de su primer esposo. Henriette se sorprendió por esta difamación a su reputación y decidió tomar el asunto en sus propias manos. 3 días después, ella visitó una armería parisina y probó una pistola Browning. Al estar satisfecha de que podía dispararla con precisión razonable, la compró. Después fue a las oficinas de Le Figaro. Cuando Henriette llegó a la oficina el 16 de marzo, pidió ver a Calmet, pero le informaron que estaba fuera por negocios. Le dijeron que regresaría más tarde esa noche, y decidió esperarlo. Tras casi una hora, Calmet regresó y acompañó a Henriette Caillaux a su oficina cerca de las 6 de la tarde. Siguió un breve intercambio, durante el cual él le preguntó si tenía alguna idea de por qué estaba allí. Calmet respondió diciendo que no la tenía. Henriette, quien llevaba puesto un gran abrigo de piel, sacó la pistola Browning que había comprado apenas unas horas antes y disparó 6 veces a quemarropa apuntando al torso de Calmet. 2 balas fallaron. Una rozó su mejilla y otra fue detenida por su cartera, pero 2 sí impactaron a Calmet. Al oír los disparos, los empleados corrieron a la oficina y se horrorizaron al ver a su editor en el suelo. Detuvieron de inmediato a Henriette, quien no huyó y solicitó médicos y policía. Antes de ser llevado al hospital, Calmet susurró: «Hice mi deber. Lo que hice, lo hice sin odio». Henriette fue arrestada e interrogada en la estación de policía. Curiosamente, ella se negó a ser transportada por la policía, diciendo que su auto estaba afuera y que los encontraría allí. Curiosamente, la policía estuvo de acuerdo. Al preguntarle por qué lo hizo, dijo que quería darle una lección y esperaba no haberlo lastimado mucho. Aunque fue llevado de urgencia al hospital y recibió tratamiento, Calmet murió unas 6 horas después por el daño de las balas. Henriette Caillaux fue acusada del asesinato de Calmet y detenida. Las condiciones en que Henriette estuvo cautiva se volvieron un caso célebre en el juicio posterior. La prisión de Saint-Lazare, donde ella estaba detenida, era notoria a principios del siglo XX por sus condiciones especialmente desagradables. Y muchas mujeres criminales infames de las que quizá hayas oído hablar también estuvieron detenidas aquí, como Marguerite Stanil, Alistair Jansen y Mata Hari. Pronto se supo que Madame Caillaux
esposa del ministro y ex primera dama de Francia, recibía un trato especial. Su celda en Saint-Lazare tenía calefacción, algo poco común en la prisión. También se le permitió que una de sus sirvientas la atendiera en la prisión, además de recibir derechos de visita especiales, con Joseph incluso visitándola por las noches para cenar con ella. Cuando se supo esto, causó cierto alboroto en París, consolidando la percepción de que en Francia había una ley para los ricos y otra para los pobres. Aunque las autoridades intentaron detener los rumores, tuvieron que intervenir cuando una multitud protestó afuera de la prisión y aumentaron los temores de motín. Sin embargo, esto nunca sucedió, y tras unos 4 meses en prisión, llegó el juicio de Henriette. El juicio de Henriette comenzó el 20 de julio de 1914. Había mucho en juego. Si la declaraban culpable, podría pasar el resto de su vida en prisión, ser deportada a una colonia francesa de ultramar como la Guayana Francesa, o peor aún, incluso podría enfrentar la pena de muerte. El juicio extraordinario acaparó titulares en Francia, mientras Europa se acercaba a la guerra. Duró poco más de una semana, y el resultado sorprendió a la sociedad. En el juicio, el equipo legal de Henriette la presentó como una mujer que actuó irracionalmente por la campaña de difamación de Calmet en Le Figaro. Sus abogados intentaron convencer al tribunal de que Henriette tenía culpabilidad reducida y que no fue asesinato premeditado, sino una reacción femenina incontrolable por sus fuertes emociones. En otras palabras, un crimen pasional. Pero la fiscalía también tenía un caso sólido. Henriette fue interrogada y admitió haberle disparado a Calmet, lo que resultó en su muerte. La evidencia de que ella era una asesina era irrefutable. La opinión pública sobre el juicio estaba dividida. La izquierda pensaba que los ataques de Calmet causaron la locura temporal de Madame Caillot, mientras que la derecha la consideraba una asesina a sangre fría, que eliminó a un crítico por encargo de su esposo. Varias figuras de alto perfil asistieron, incluso el presidente de Francia rindió declaración. El juicio dominó la vida francesa, con casi todos siguiendo el drama y los giros del caso. 8 días después de que comenzó el juicio, el jurado compuesto solo por hombres había escuchado suficiente de ambas partes y procedió a su deliberación final. 1 hora después, el jurado regresó con un veredicto sorprendente: no culpable. El 28 de julio, poco más de una semana después de iniciados los procedimientos, Henriette quedó libre, aunque asesinó a Calmet a sangre fría. Ese día, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Sin embargo, no fue esta declaración de guerra la que ocupó las portadas. No, fue el veredicto del caso de Henriette, que muchos criticaron y dijeron que Joseph Caillot usó sus conexiones para influir en el jurado. ¿Qué tan cierto sea esto? No podemos estar seguros. Una posible razón por la que el jurado podría haber exonerado a Henriette es que vieron los crímenes de honor como más justificables que un asesinato a sangre fría. En este caso, percibieron a la señora Caillot como alguien que defendía su reputación y honor. Aún así, no sería el último escándalo en que la pareja se vería envuelta. La fecha del asesinato, el juicio y el clima político hicieron que las acciones de Henriette fueran objeto de teorías de conspiración. Muchos consideraron el juicio como motivado políticamente y como un intento de debilitar a Joseph Caillot, pro-alemán, en la política nacional antes de la guerra. El momento fue peculiar. Mientras se difundía en París la absolución de Henriette el 28 de julio de 1914, también se supo que Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, iniciando una serie de acciones que llevaron a las grandes potencias europeas a enfrentarse. 6 días después del juicio, el 3 de agosto de 1914, Alemania declaró la guerra a Francia. Sin embargo, no hay pruebas concretas que sugieran que el incidente fue orquestado para perjudicar a Caillot, y esto sigue siendo solo una teoría de conspiración. El fin del juicio y la absolución de Henriette
nos sacaron a los Caillot de las portadas de los periódicos franceses. Durante la Primera Guerra Mundial, Joseph fue uno de los principales en el Parlamento francés, que defendió negociar la paz con los alemanes para terminar la guerra y la devastación en el noreste de Francia. Como líder del Partido de la Paz, se ganó la enemistad del público francés. En 1917 y 1918, Estados Unidos se unió a la guerra junto a Francia y Gran Bretaña. Surgió una nueva hostilidad hacia el Partido de la Paz de Caillot, pues la victoria en la guerra era inminente. Finalmente fue juzgado por traición y condenado. Joseph fue exiliado de Francia durante muchos años. Hay información contradictoria sobre su divorcio con Henriette, aunque los detalles no son claros, quizá porque quisieron mantenerlo fuera de los periódicos tras años de mala publicidad. Henriette tuvo una vida tranquila en sus últimos años, al menos para los estándares de la década de 1910. Se convirtió en crítica de arte, realizando estudios en la École du Louvre, donde se especializó en la obra del escultor francés del siglo XIX, Jules Dalot, publicando algunos comentarios e inventarios sobre su trabajo. Además, llevó una vida tranquila pero acomodada en París, hasta su muerte el 29 de enero de 1943, a los 68 años durante la ocupación nazi. Joseph murió en noviembre de 1944, casi 2 años después. A lo largo de los años se han realizado varias películas y series de televisión sobre la relación de ella y Joseph, así como sobre el infame juicio por asesinato de 1914. Incluye una película muda de 1918 y películas para TV alemana, 1964, y francesa, 1985. Gracias por ver este video sobre Henriette Caillot. Espero que les haya parecido interesante. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció la vida allá abajo y dejen sus sugerencias. Espero que estén suscritos y tengan activadas las notificaciones para ver mis videos al subirlos. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en la próxima Guerra por la Vida. Gracias.